Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta semana número 14 de nuestro módulo de análisis de fenómenos eléctricos, electromagnéticos y ópticos. Estamos en la unidad número 3, ya vamos en la recta final de nuestro módulo y podemos ver aquí cómo estamos ubicados en nuestro temario general. Recordemos que son 4 unidades y ahorita estamos prácticamente terminando la unidad número 3. ¿Qué es el temario que tenemos para esta semana? Bueno, vamos a ver la segunda parte del campo eléctrico. La semana pasada vimos el punto 1 y 2 y ahora vamos a ver el 3 y 4, que viene a ser el punto número 3, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos habla acerca de la fuerza en que se atraen la partícula negativa con la partícula positiva, o la fuerza que es la misma con la que se repelen cuando son del mismo signo las fuerzas. Entonces, la ley de Coulomb nos va a explicar cómo medir las fuerzas de atracción de acuerdo a sus cargas y a la distancia que tienen entre cada una de ellas. Esa es la ley de Coulomb. Y el punto número 4 es el potencial eléctrico. Recordemos que todo esto que estamos utilizando podemos desarrollar diferentes trabajos con estos campos eléctricos. Para eso los queremos, para poder hacer trabajos en la industria, en las escuelas, en los talleres, en todos lados. La parte del campo eléctrico nos ayuda a desarrollar trabajos. Eso es el potencial eléctrico, que es el punto número 4. Vamos a ver el tercer punto, que es ley de Coulomb. ¿Qué es la ley de Coulomb? Nos va a explicar la fuerza con que se atraen o la fuerza con que se repelen. Vamos a ver cómo sería esto. Coulomb fue un científico francés que este personaje, estamos hablando en el año de 1736, fue cuando se desarrolló esta fórmula que nos ayuda a medir la atracción o la repulsión de las fuerzas eléctricas. Este personaje murió en 1806 y nos habla del electromagnetismo. Otro de los aportes que nos hizo este científico francés fue la balanza de torsión. La balanza de torsión habla de un resorte, que ese resorte tiene un contrapeso, y cuando uno le pone allí en esa canasta, le pone un peso, pues va a estirar y el resorte se va a torcer, y entre más peso haga, pues el resorte se tuerce más. Ese es el principio de la balanza de torsión. Y el otro de los grandes aportes que hizo este personaje francés fue obviamente la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Antes de leerla, quiero explicarles que con los ejemplos queda mucho más claro. La redacción es un poco complicada, pero cuando veamos los ejemplos se clarifica perfectamente. Dice, la ley de Coulomb, la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas. O sea, vamos a tener dos cargas que son dos imanes o dos campos eléctricos. La magnitud con que interactúan estas dos cargas genera una fuerza. Esa fuerza, dice, la magnitud de una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas en reposo es directamente proporcional. Directamente proporcional es que se multiplican al producto de la magnitud de ambas cargas. E inversamente proporcional significa que se dividen. Inversamente proporcional significa que se divide. Entonces, directamente proporcional se multiplican, inversamente proporcional significa que se dividen. ¿A qué es inversamente proporcional? Al cuadrado de la distancia. Al cuadrado de la distancia que se separan
y tiene una dirección de la línea que los une. Esta redacción, es prácticamente está leyendo una fórmula que vamos a ver a continuación. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y son de atracción si son de signo contrario. Bueno, esta redacción la podemos resumir en esta fórmula. Dice aquí, la fuerza es igual a una constante, a esta constante se le llama constante de Coulomb, a directamente proporcional, se multiplican la fuerza 1 con la fuerza 2 o la carga 1 con la carga 2 e inversamente proporcional, quiere decir que se divide a la distancia, al cuadrado de la distancia. Bueno, simplemente la ley de Coulomb lee el significado de esta fórmula, donde F es la fuerza de atracción o de repulsión dada en newtons, donde las fuerzas iguales se repelen y las fuerzas opuestas se atraen. Bueno, F es la fuerza eléctrica. La K es una constante eléctrica. Para que todos los cálculos se utiliza la misma constante. Dice, es la constante de Coulomb. La fuerza varía según la permitividad eléctrica del medio. Por ejemplo, si se hace en agua, es una constante diferente a si se hace en aire o si se hace al vacío. Bueno, esa constante se llama constante de Coulomb. Para nosotros siempre va a ser el mismo número. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. Y luego las cargas eléctricas, que es la Q1 y la Q2, y la R es la distancia que se separa entre las dos fuerzas. Por lo tanto, vamos a recapitular. F es la fuerza eléctrica, K es una constante, Q son las cargas 1 y 2 y R es la distancia. Bueno, vamos a ver un video que nos dé apoyo a esta ley. En este video vamos a revisar a la ley de Coulomb. La ley de Coulomb se utiliza para conocer la fuerza de atracción o repulsión que existe entre dos cargas eléctricas que se van a encontrar separadas a una distancia. Y esta se rige por la siguiente expresión, en donde F corresponde a la fuerza electrostática, es decir, la fuerza de atracción o la fuerza de repulsión en Newton. Q1 y Q2 corresponden al valor de las dos cargas eléctricas, cuya unidad de medida es el Coulomb. R es la distancia de separación entre las dos cargas, y esta debe estar en metros. Por último se tiene acá, esta es la constante de proporcionalidad electrostática, y esta tendrá un valor de 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. No olvides que estas son las unidades que debemos trabajar para la ley de Coulomb. Esta ley establece que la fuerza de atracción o repulsión es directamente proporcional al producto entre las cargas. Esto quiere decir que, si el producto entre las cargas aumenta n veces, entonces la fuerza de atracción o repulsión también aumentará n veces. Por ejemplo, si el producto entre las cargas aumenta 2 veces, entonces la fuerza de atracción también aumentará al doble. Mientras que, si el producto entre las cargas disminuye n veces, entonces la fuerza de atracción o repulsión también va a disminuir n veces. En este caso, si el producto entre las cargas disminuye a la quinta parte, entonces la fuerza de atracción o repulsión también va a disminuir a la quinta parte. La ley de Coulomb también establece que la fuerza de atracción o repulsión será inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que se encuentran separadas las dos cargas. Esto quiere decir que, si la distancia aumenta n veces, entonces la fuerza de atracción o repulsión va a disminuir n cuadrada veces. Por ejemplo, si la distancia aumenta al doble, entonces la fuerza de atracción o repulsión va a disminuir 2 al cuadrado veces, es decir, 4 veces.
veces. Mientras que, si la distancia disminuye n veces, entonces la fuerza de atracción o repulsión aumentaría n cuadrada veces, lo que quiere decir que, si la distancia disminuye a la quinta parte, entonces la fuerza de atracción o repulsión aumentaría n cuadrada veces. En este caso, 5 al cuadrado es igual a 25 veces. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Ok, para esto vamos a aclarar todos estos conceptos con los ejemplos. Vamos a ver aquí. Ejemplo número 1. Tenemos dos cargas eléctricas. Este es Q1 y este es Q2, separadas por 3 metros. Ya tenemos Q1, Q2 y R. Con esto ya tenemos prácticamente todos los datos que nos pide la fórmula. Calcular la fuerza que existe entre ambas cargas. Es necesario multiplicar la constante K por el producto de ambas cargas. Ilustrando cómo es la ley de Coulomb, aquí está. Aquí está una carga que tiene más 3 Coulomb y este tiene la otra carga, Q2, menos 2 Coulomb. Si este es positivo y este es negativo, obviamente se van a atraer. Y la distancia entre ambas cargas son de 3 metros. Bueno, pues vamos a aplicar la fórmula de Coulomb, que aquí está. Dice la fuerza es igual a la constante K multiplicada por Q1 por Q2, que son las dos cargas, y dividida entre la distancia al cuadrado, r al cuadrado. Por lo tanto, sustituyendo valores, la K siempre va a ser la misma, 9 por 10 a la 9. Esa es la constante K, siempre es la misma, 9 por 10 a la 9. Donde multiplica a la Q1, que es más 3, y multiplicada por Q2, que es menos 2, dividida entre la distancia, que es 3 metros al cuadrado. Por lo tanto, esta fórmula que tenemos aquí es la sustitución en la ley de Coulomb, en la fórmula de la ley de Coulomb, de los valores de este ejemplo número 1. Por lo tanto, si hacemos la operación esta, tenemos un más 3 que está multiplicando a un menos 2, más 3 menos 2 da un menos 6, y está dividido entre 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, este 9 que tenemos aquí de 3 al cuadrado se elimina con este 9 que tenemos al inicio, se elimina este 9 y se elimina este 9 y nos va a quedar 3 por menos 2 da menos 6, y aquí está el menos 6, multiplicado por el 10 a la 9 que nos quedó aquí. Entonces el resultado va a ser menos 6 multiplicado por 10 a la 9. Esa es la fórmula, esa es la manera de cómo sustituir los valores en la ley de Coulomb, en la fórmula de la ley de Coulomb. Por lo tanto, dice, se observa en la imagen, se ha obtenido una fuerza que está en menos 6 por 10 a la 9. Ahora vamos a ver un ejemplo número 2. Dice, tenemos una Q1, la Q1 es 6 por 10 a la menos 6, esta es la Q1, 6 por 10 a la menos 6. La Q2 está acá abajo, pero tenemos una distancia de 2 metros. La R es 2 metros y la Q2 es menos 4 por 10 a la menos 6. Si ustedes pueden ver aquí, el 6 es positivo, el menos 4 es negativo, quiere decir que es un positivo con un negativo. Obviamente se van a atraer. La fuerza resultante va a ser de atracción.
Bueno, aquí tenemos ya identificado un Q1, una distancia y un Q2. Entonces ya tenemos todos los valores que requerimos para aplicar la fórmula de Coulomb. Y aquí la tenemos. F es igual a una K, que la K es constante, 9 por 10 a la 9. Esta es la K para todos los problemas. K es igual a 9 por 10 a la 9. Esta es la K. Multiplicado por el Q1, la carga número 1, que aquí tenemos 6 por 10 a la menos 6, aquí lo tenemos, que nos multiplica a la Q2, que es menos 4 por 10 a la menos 6, y aquí la tenemos también, dividido entre 2 metros al cuadrado, que viene a ser un 4. Por lo tanto, se multiplican los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? El 9, el 6 y el 4. 9 por 6 por 4, 216. Se multiplican los coeficientes. 9 por 6 por 4, 216. Luego se suman los exponentes, que el exponente aquí es menos 6 y este menos 6 da un menos 12. Menos 6 más menos 6 menos 12. Ahora este menos 12 lo vamos a sumar con este 9, que es menos 12 más 9 es igual a menos 3. Los exponentes en este caso es 9 menos 6 menos 6. 9 menos 12 igual a menos 3. Luego ya tenemos aquí la fórmula de Coulomb, donde la fuerza es igual a 216, que es el 9 por 6 por 4. Aquí tenemos el 216, que aquí está, multiplicado por 10 a la menos 3, que es por 10, y el menos 3 es lo que fue la suma de los exponentes, menos 3. Y dividido entre 4, que significa 2 metros al cuadrado. Recordemos que la fórmula de Coulomb divide entre r cuadrada, que es la distancia al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta va a ser 216 entre 4 da 54. 216 entre 4 es 54 y el 10 a la menos 3 pasa directo. Entonces va a ser 54 por 10 a la menos 3 la respuesta de este segundo ejemplo. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver el tema número 4, el punto número 4, lo que es el potencial eléctrico, que es el trabajo que desarrolla cada una de estas fuerzas. Dice potencial eléctrico. Se conoce como potencial eléctrico al trabajo que un campo electrostático puede llevar a cabo para movilizar cargas positivas a un punto hacia otro. Es lo que lo requerimos nosotros los humanos. ¿Qué vamos a hacer con este potencial eléctrico? Por lo tanto, puede decirse que el trabajo a concretar por una fuerza externa es mover una carga de un punto a otro punto. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué vamos a hacer con estos campos eléctricos? Es mover de un punto a otro punto. Y aquí estamos viendo algunas ilustraciones. Y ahora, jóvenes, estamos llegando a la tarea semanal número 14. Dice, da la solución a los siguientes ejercicios utilizando la ley de Coulomb. Recordemos que la ley de Coulomb es una fórmula. Dice, determina el valor de la fuerza entre dos cargas cuyos valores, aquí tenemos una Q1, que es menos 5 microcoulomb, y una Q2, que es 4 microcoulomb. Al estar separadas una distancia de 20 centímetros, aquí nos está dando la distancia que está entre esas dos cargas. Esta es la R,
Esta es la Q1, la Q2 y la R. Recordemos que en la fórmula de Coulomb hay una constante. Esos son todos los valores. Requerimos Q1, requerimos Q2, requerimos la constante y requerimos la distancia que es R, que la vamos a multiplicar al cuadrado. Entonces, dice aquí, consideraciones, convierta las unidades de medidas al sistema internacional. Aquí tenemos micro Coulomb, tenemos que pasarlo a Coulomb, y aquí tenemos centímetros, tenemos que pasarlo a metros. Por ejemplo, 20 centímetros, ¿cuántos metros son? ¿Qué parte, cuánto es en metros 20 centímetros? Bueno, dice aquí, consideraciones, pasa las unidades al sistema internacional y aplica la ley de Coulomb, que aquí está la fórmula es igual a, la fuerza es igual a K, que es la constante, multiplicado por Q1 por Q2 dividido entre la distancia que es R al cuadrado. Por lo tanto, donde la K es igual a 10 por 9 por 10 a la 9. ¿Qué es 9 por 10 a la 9? Es la K, es la constante. 9 por 10 a la 9. K es igual a la constante 9 por 10 a la 9. Por lo tanto, F es igual a K, que es 9 por 10 a la 9, aquí es 10 a la 9, multiplicado por Q1, que es menos 5, por Q2, que es 4, dividido entre 20 centímetros al cuadrado. Esta es la fórmula, es la sustitución de los valores en esa fórmula. Y también hay que resolver un segundo problema. Una carga eléctrica de 2 microcoulomb se encuentra en el aire a 60 centímetros de otra carga. Ya nos están dando un Q1, nos están dando una R, pero no nos están dando Q2. No nos están dando Q2. Y la fuerza con la cual es rechazada, rechazada significa que es del mismo signo que la Q1. La fuerza es rechazada, o sea, esta es la F resultante, 3 por 10 a la menos 1. Entonces nos están dando Q1, nos están dando R y nos están dando F. Nos falta el valor de Q2. Hay que despejarla. Por lo tanto, dice aquí, Q2 es igual a F por R cuadrada, simplemente es un despeje, la R cuadrada en la fórmula original estaba dividiendo, pues para el lado de la F va a pasar multiplicando, y dividido entre Q1 por K. Entonces, Q2 es igual a F por R al cuadrado dividido entre Q1 por K. Si sustituimos estos valores, F es 3 por 10 a la menos 1 multiplicada por R al cuadrado, que R es 60 centímetros al cuadrado, dividido entre Q1, que sí nos las da el problema, que es 2 microcoulomb, multiplicado por la K, que siempre en todos los problemas va a ser igual a 9 por 10 a la 9. Bueno, en este segundo problema hay que despejar Q2, que es lo que nos están preguntando. Y con esto estamos pasando a la práctica número 14, que está sacada de nuestra guía que nos proporciona la escuela. Aquí pueden leerla y para poder resolverla o explicarla en sus cuadernos. Y con eso, queridos jóvenes, les doy las gracias por ver este video número 14 de nuestro módulo de análisis de fenómenos eléctricos, electromagnéticos y ópticos. Ya estamos en la recta general de nuestro semestre, de nuestro módulo. Hay que hacer los trabajos y hacerlos bien y a tiempo. Saludos a todos.